Definitivamente la Fórmula 1 no deja de sorprendernos. Los que vieron la carrera en directo en la madrugada de hoy se fueron a acostar con un Norris prácticamente campeón, un resultado que le había favorecido absolutamente, le hizo más diferencia a Piastri y terminando segundo detrás de Verstappen. No, Verstappen quedó prácticamente, o a vida quedó prácticamente fuera de la lucha de campeonato. Bueno, las sorpresas no terminan porque los que en la mañana quisieron leer comentarios de la carrera se dieron cuenta que ambos McLaren fueron descalificados de la carrera, con lo cual se da un golpe de timón al campeonato impresionante. Si hubieran querido hacer un guión que volviera emocionante en las últimas dos fechas del campeonato, definitivamente a nadie se le hubiera ocurrido descalificar a ambos McLaren. El mejor resultado que podía esperar sin duda Verstappen, que empató a Piastri, ya lo alcanzó, y quedó a 24 puntos de Norris, una distancia no fácil, pero que al menos le deja abierta la oportunidad para las dos carreras que quedan. Recordemos que la primera carrera hay 33 puntos porque hay una carrera sprint, así que hay espacio como para que de repente esto se defina. Ahora, esto se va a definir muy rápido porque las dos carreras que siguen son en 2 semanas sucesivas. En 15 días más vamos a tener campeón del mundo. Lo que parecía que iba a ser Norris ya con seguridad, bueno, después de esta descalificación, todo cambió. ¿Por qué los descalificaron? La parte deportiva probablemente podrán encontrarla en muchos medios, en muchos comunicados. Pero ¿por qué los descalificaron? Porque una placa inferior que llevan todos los autos de Fórmula 1 tenía un nivel de desgaste mayor que el permitido. ¿Qué sucede con los autos de Fórmula 1? Y sobre todo desde que empezaba de nuevo con los autos con efecto suelo. Cuanto más cerca del piso vayan, más carga aerodinámica se genera. Entonces, una manera de restringir en la distancia al piso, de poner alguna regulación, la federación obliga a tener una placa, puede ser de madera o hoy en día ya son de materiales como fibra de vidrio, que está dimensionada en 10 milímetros de espesor y que no puede tener menos de 1 milímetro o más de 1 milímetro de gasto, o sea, no puede tener menos de 9 milímetros de espesor después de la carrera. Eso es lo que se mide. ¿Qué pasa? Cuando uno ve muchas veces en ciertas maniobras que los autos van echando chispas, van saliendo chispas desde el inferior es porque van raspando, pero no van necesariamente raspando la placa de este material de fricción para desgaste, sino que le han puesto una cantidad, 4 o 5 o incluso 6 topes de titanio, que son los que el equipo pretende que sean los que rocen y no la placa del material como la fibra de vidrio para que esta no se desgaste. O sea, son como unos topes adicionales que son los que efectivamente hacen salir chispas cuando el auto toca el fondo. Incluso, y aquí coinciden y convergen dos cosas. En Brasil, hace 15 días, se descubrió de que había varios equipos, no dijeron cuáles, que habían puesto una conexión eléctrica a estos topes de titanio, de tal manera de calentarlos durante la carrera. O sea, tenían un paso de electricidad y como es un metal, con el paso de la electricidad se calentaba y con eso se dilataban los topes, de tal manera que quedaban a una distancia, generaban una protección mayor para la placa inferior. Cuando el auto paraba en el parque cerrado y los comisarios lo medían, la placa se enfriaba y daba perfectamente la línea con la placa de protección. Bueno, esto se descubrió en Brasil, se le comunicó a los equipos que iba a ser controlado y a lo mejor esto podría haber repercutido en este caso en McLaren, que estiró mucho el tema del despeje del auto y se les pasó la mano. Y cuando los midieron después de la carrera, ninguno de los dos autos dio el espesor de la placa y fueron descalificados. Aquí no hay tolerancia, o cumple o no cumple, están bien descalificados. De hecho, en el Gran Premio de Austin hace un par de años, tanto Leclerc de Ferrari como Hamilton en ese minuto en Mercedes fueron descalificados por exactamente lo mismo. Los equipos llevan al límite el despeje porque, como decía, cuanto más cerca del piso van, más carga aerodinámica generan. Y en una categoría en que los puestos se definen por centésimas de segundo,
un milímetro más o un milímetro menos de despeje pueden significar varias décimas de segundo. Entonces, por eso es que llevan al límite este despeje. A McLaren esta vez se le pasó, a lo mejor ellos eran uno de los que hasta Brasil estaban utilizando la deformación térmica de los topes de titanio y no tuvieron en consideración eso, en qué nivel de desgaste iban a tener esta carrera. Bueno, como haya sido, el campeonato ha quedado muy interesante porque está bastante abierto. O sea, todavía la mano la tiene, el mejor juego lo tiene Norris haciendo un poco de parangón, que esto fue en Las Vegas, la capital del juego. Las mejores cartas las sigue teniendo Norris, pero Verstappen viene empujando, el auto con el motor que cambiaron en Brasil anda muy bien, y en cambio Norris y Piastri tienen motores que ya vienen con muchas carreras. Cambiar motor implicaría tener que largar desde los boxes, como hizo Verstappen en Brasil, y en los dos circuitos que quedan, largar de los boxes, perder toda opción. Son circuitos con adelantos complicados, así que realmente probablemente McLaren va a tener una tarea difícil, aunque los 24 puntos que tiene en el bolsillo Norris sin duda que le van a hacer, le dan todavía una tremenda ventaja. Lo que sí hay un tema anímico. Probablemente esta calificación, tanto a Norris como a Piastri, no les debe haber caído nada bien, las cosas se les han complicado muchísimo, y en cambio Verstappen tiene una inyección de ganas, y no sería tan utópico pensar de que de repente nos sorprenda y renueve su campeonato del mundo, algo que hasta hace algunas fechas parecía absolutamente imposible. Cuando no es en la pista, son los comisarios técnicos, todos están colaborando, entre comillas obviamente, a que tengamos un final de campeonato muy emocionante y que Verstappen siga manteniendo sus opciones. Esto no va a parar, la próxima carrera es el próximo fin de semana, dos circuitos, tanto Qatar como Abu Dhabi, que son circuitos que se prestan bastante para el Red Bull, y también para McLaren. McLaren ha andado muy bien en esos circuitos en las carreras anteriores, de hecho ganaron el año pasado, así que veamos cómo se comporta el tema. En la carrera, digamos, solo un pequeño alcance. La pole la había hecho Norris, sorprendentemente, no se esperaba que McLaren anduviera demasiado bien en Las Vegas, y la perdió en la largada. Trató de tapar la posición de Verstappen, pero fue demasiado excesivo en su taponamiento y Verstappen dobló más limpio por fuera, y a Norris se quedó sin pista para frenar, se abrió a la salida de la curva y ahí fue presa fácil para un Verstappen que no perdona, se disparó adelante. Norris empezó a cuidarse incluso de los ataques de Russell, pensando en el campeonato, y terminó segundo, con lo cual su campeonato prácticamente está en el bolsillo. La sorpresa vino horas después, cuando fueron descalificados. Así que estemos atentos. Esto va a seguir, como digo, en 15 días tenemos campeón del mundo, y con estos golpes de escena como descalificaciones posteriores, todo es posible.